Bienvenidos a Conociendo a Dios. He titulado la reflexión en esta oportunidad D-O-P. D de dedo. D-O-P. ¿Por qué? Ya lo veremos a continuación. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 37, donde Jacob, papá, llama a su hijo José y le hace un encargo. Versículo 13. 37, 13. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Versículo 14. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y los envió del valle de Hebrón, lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Versículo 15. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Lo mencionamos ayer acerca de que en el versículo 13 dice José: heme aquí. Que ese heme aquí no solamente es estoy aquí, háblame, sino estoy aquí para obedecerte. Dime lo que quieres que haga y lo haré. Es una disposición, una verdadera disposición. No solamente palabras para agradar a alguien. Es una disposición genuina, una disposición que termina, una verdadera disposición termina en obediencia. Si no termina en obediencia, no es una verdadera disposición, solamente son palabras amables. No pasan de ser palabras amables, pero no verdadera disposición. Pero José no estaba siendo amable. José está diciendo: dime, Padre, lo que quieres que yo haga y lo haré. Él le envía y sin más decir pasa el versículo 14. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Vemos una obediencia porque versículo 14 al final dice: lo llevó y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Una obediencia inmediata, porque lo envía a su padre y a continuación dice: llegó a Siquén. O sea, él hizo lo que su padre le dijo que hiciera. Y no solamente lo hizo, sino que lo hizo de una manera inmediata. Entonces, una disposición genuina, una obediencia inmediata. Una disposición que desemboca en obediencia y una obediencia que comienza en disposición. Pero luego el versículo 15 dice: y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Esa palabra buscar me dice que apenas inició a mirar dónde estaban sus hermanos, a buscarles, no los encontró. Después buscó en otro lado, después fue más allá. Me habla de que él estaba comprometido con el propósito del Padre. Y ese compromiso en el propósito del Padre de Jacob, hay esfuerzo, hay persistencia. Y cuando miro el Salmo 40 que habla acerca del Mesías venidero, dice 47: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Está hablando el Hijo, Dios el Hijo, de Dios el Padre. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y eso me habla de disposición, una disposición genuina, una disposición eterna, una disposición que termina, que desemboca en obediencia. Y versículo 8 lo dice: el hacer tu voluntad
Dios mío, me ha agradado. No solamente le dice, he aquí vengo, aquí estoy, sino que dice el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces, el hacer, Él hizo la voluntad. Cuando estuvo, vino, enseñó, cuando hizo milagros, Él hizo la voluntad de su Padre. También cuando estuvo colgado allí en el madero, hizo la voluntad de su Padre. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces vemos en Cristo una verdadera, genuina, eterna disposición que desemboca en una obediencia y una obediencia perfecta, una obediencia que tenía como centro la ley del Señor. La ley expresa el carácter perfecto de Dios. Pero además, dice Salmo 40, versículo 9, dice, no, en la parte B del versículo dice, he aquí no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes. Habla de una persistencia, de un compromiso en el propósito divino. Pero también sigue diciendo versículo 10, he publicado tu fidelidad y tu salvación. Me habla de algo no eventual, sino consistente, persistente. Entonces, D de disposición, O de obediencia y la P de persistencia. Se aplica a la vida de José y más aún pensando en este momento cuando Jacob le envía a un propósito de buscar sus hermanos, pero también acá en el Salmo 40 y mucho más, de una manera más elevada, ya que es el Señor, se ve la disposición, la obediencia y la persistencia en el propósito divino. D, O, P. Aprendemos de lo que Dios nos enseña a través de la vida de José y cómo es un pálido, realmente pálido reflejo de lo que es el Señor Jesús, su obra, su disposición, su corazón, el propósito salvador y la obra salvadora, perfecta, cumplida, realizada, que satisfizo a perfección la justicia divina. ¿Aprendemos cada día de Génesis? ¿Aprendemos de esta historia? Claro que sí, Dios nos enseña. Gracias a Él por eso. Que el Señor bendiga tu vida.